Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos al maestro Celestino Cortés Jiménez con el tema Sociedades Mercantiles. Voy a dar una pequeña breve síntesis curricular del maestro, por favor. No sé si sea por parte de la facultad que esté fallando el sonido o será mi internet. No sé, todos ustedes me escuchan, compañeros. Pueden activar sus No se micrófonos. escuchó. Creo que es un poquito el ancho de nuestra banda, maestro. Maestra, no se escuchó, Está fallando un poco nuestro internet porque por aquí hay un poquito de lluvia. Entonces, si gusta, podemos iniciar para no retrasarnos más con la presentación. ¿Me escucha, me maestro? parece bien. Pues sí, yo le escucho perfectamente bien, ¿eh? Ok, adelante, maestro, iniciamos. Muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan, compañeros? Sí, se escucha muy bien. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, maestro, se escucha. Bien. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Bien. Por ahí, todos los compañeros se podrían presentar, son muy breves, son, su especialidad y expectativas. Esta charla tiene que ver más con temas de sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles como tal, pues es un tema bastante amplio, que es la forma de generar eh, entidades asociadas que permiten promover y insertamos en esta parte, pues en toda la parte desde la constitución, la vida, las obligaciones, su crecimiento, su modificación, o sea, es muchísimo la parte donde nosotros tenemos una actividad preponderante, ¿sí? Y sobre todo porque permanentemente, en la generalidad, todas requieren siempre de un abogado que tenga las destrezas y las capacidades sobre su liquidación, según sea el caso. Hasta ahorita, si me escuchan, compañeros, me podrían hacer una referencia para saber que estamos en línea todos y en comunicación. Sí, maestro Celestino, Ya me gracias. comentó Osmar Rodríguez que sí. Por ahí, ¿quién más? Pelcastre. Un poco lento se escucha. Un poco lento, ¿verdad? Vamos a ir incorporándonos de tal forma de que se vaya mejorando. Esperemos que se vaya mejorando la comunicación del internet. Escuchando.
Ok. Perfecto. Bien. Salvador, ¿me escucha? Giovanni, Ramón, María Soledad. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que se está conectando la gente y creo que está fallando por ahí la banda de conexión, pero yo, pues sí tengo la visibilidad de varios de ustedes. Sí, Si se me lo escucha, permite, maestro. entramos en materia, porque nos va a ganar el tiempo, no los escucho. Quiero darle avance, primero inicio y avance a esta charla que vamos a tener sobre sociedades mercantiles. Quería saber si la mayoría de ustedes son abogados o licenciados en Derecho, y si me alzan el dedo, perfecto. O si alguno de ustedes tiene alguna otra especialidad, sea administrador, sea contador, sea actuario, cualquier otra especialidad, si que sea diferente, pues me lo hacen saber para irnos, para ver en qué lenguaje estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El licenciado Pelcastres, abogado postulante. Todos los demás compañeros son también abogados. Licenciada Soledad, abogada también. Abogado, perfecto. Administración de empresas, el licenciado Osmar Rodríguez. Abogada, la licenciada María Isabel. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que esta materia de alguna manera tiene mucho que ver, es multidisciplinaria, es decir, hay múltiples profesionistas que tienen que estar en contacto sobre la dinámica de lo que son las sociedades mercantiles. Miren, podríamos hacer esto de manera muy ágil, si ustedes gustan, o de manera específica, puntualizar algún tipo de sociedad. Pero finalmente la ley de sociedades mercantiles me contempla 8 sociedades, no tomando en cuenta las sociedades cooperativas, ni tampoco considerando las sociedades, las asociaciones civiles, que son otro tipo de entidades. Me voy a centrar en el tema que me convocó la Facultad de Derecho de Guanajuato para que lo tratemos de atender y lo abordemos en su dinámica. Miren, cualquier tipo de sociedad, de estas 8 sociedades, hay una que, bueno, que hoy por hoy se ha convertido en un referente de los negocios en México. Y este tipo de sociedades tienen una denominación de 2 formas. Se llaman sociedades promotoras de inversión, las famosas SAPIs. Y hay sociedades promotoras de inversión también anónimas y sociedades bursátiles. Esta parte de la última parte, esta última sociedad, yo quería que la vamos a tocar al final de la charla, porque tiene una regulación diversa a la ley de sociedades mercantiles. En ese tenor, bueno, vamos a entrar en la parte de la dinámica que nos invita la facultad para dialogar e intercambiar aspectos que son fundamentales en la creación, vida, acción y liquidación de una sociedad en este caso, ¿no? Podríamos enumerarlas así de forma muy breve y se las comento, las sociedades. Está la sociedad en comandita simple, que creo que todos de alguna manera tienen un referente. Vamos a ubicarlas en 2 grandes bloques. Hay sociedades que, de acuerdo a las obligaciones que contempla con cada uno de los socios, esta sociedad simple, la sociedad de responsabilidad limitada, y sociedades que no tienen capital de movilidad directo, es decir, inversión de socios
o ya sea socios capitalistas u otro tipo de entidades que inyecten capital, sino que es la responsabilidad tanto de la aportación como de los gananciales que pueda generar la misma, pues son este tipo de sociedades, la de comandita simple, de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Ahora, aquí es bien importante tener cuando menos 3 aspectos de las sociedades, que es cuál es su acta de nacimiento, cómo nace o cómo surge una sociedad y qué objetivo tiene. Me tocó realizar una charla sobre las diferencias que contienen, que tienen las sociedades en cuanto a sus diferentes fines. Acuérdense o tengan presente que hay sociedades que se definen como, o el fin que persiguen es una situación de mejoría para la generalidad de los socios, como serían las sociedades cooperativas, que no tienen cierta connotación con las sociedades anónimas o con las sociedades mercantiles. Sin embargo, su fin es diverso, a pesar de que puede ser un fin económico, ¿sí? Y que también el fin como tal sea la ganancia o la especulación comercial. Entonces, el punto es de que hay otros tipos de sociedades que por sus fines son también diversos. Una asociación civil que busca, por ejemplo, el fin de llevar alimentos a ciertos grupos vulnerables, su objetivo y su fin es diverso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una sociedad anónima como tal, dentro de las sociedades mercantiles, siempre o estas sociedades de las que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles, esas siempre van a contemplar un fin comercial o un fin especulativo. Es decir, siempre van a ser entidades de negocios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que un número determinado de personas se unen con un fin de generar o transformar materia prima, distribuirla, comercializarla, vamos, dentro del proceso productivo tienen un papel a realizar. Entonces, en este proceso productivo o en el proceso de dar valor a la mercancía o a lo que se crea, es en donde entran estas entidades como negocios, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Miren, en la creación o de cualquier electrodoméstico intervienen diversas tipos de empresas que generan componentes del todo. Es decir, unas te van a vender un componente que puede ser el apagador, ya hablamos de electrodomésticos, y otras te van a vender la estructura que se ocupa. Sin embargo, en materia de manufacturas, la generalidad de las manufacturas hoy día, pues se están realizando en Asia, ¿sí? Llámese Corea, llámese China, pero por excelencia es en Asia donde se está generando la manufactura. Entonces, las empresas se van modificando y van redistribuyendo su fin. Sin embargo, cuando una empresa se constituye legalmente, se tiene que poner cuál es el objeto de esa empresa, ¿sí? Es decir, puede ser desde fabricación. Muchos de ustedes, como abogados, tienen esa tarea. Si inversionistas, ya sea locales o foráneos, ¿saben qué? Necesitamos generar un negocio que va a distribuir o vamos a empaquetar hortalizas, por ejemplo. Nos tocó un asunto precisamente ahí en San Luis de la Paz. Yo radico en la Ciudad de México, pero por cuestiones que tienen que ver con el trabajo en la actividad de las empresas, pues nos vimos en la parte de llevar a cabo una empresa que se iba a encargar de empaquetamiento de hortalizas que se cultivan y las procesan en San Luis de la Paz, Guanajuato. Comento esto porque ahí fue una empresa de recién creación. Nosotros damos asesorías a las empresas que se dedican a la comercialización de la energía eléctrica en México, pero con el tema de la reforma en materia de electricidad, muchas empresas sustrajeron sus capitales y se tuvo que tramitar la liquidación de varias de ellas o
muchas por la situación que se vivió en materia de electricidad en febrero del año pasado, pues se quedaron en insolvencia, porque la comercialización de la energía eléctrica, el mercado como tal, tiene sus peculiaridades. Pero bueno, aquí lo que se trata es de la parte legal. En esta parte nosotros, yo les digo, la importancia de las sociedades, particularmente las sociedades anónimas, es el objeto para el cual están creadas, ¿sí? Y el objeto puede ser limitado o amplio, desde producción hasta comercialización, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte, cuando vayan a constituir una sociedad, la entidad a donde ustedes tienen que ir o en un momento dado para constituir una sociedad, siempre por excelencia así lo establece la ley de sociedades mercantiles y el mismo código de comercio, que hay que ir ante el fedatario público. ¿Cuántos tipos de fedatarios públicos conocen ustedes? Tenemos los notarios públicos, ¿sí? Por excelencia, o sea, el notario público lo vas a encontrar en tu localidad, ¿sí? Siempre va a haber un notario público. El notario público es una entidad que le va a dar fe a la constitución de una empresa. Hay empresas en donde se van a constituir capital extranjero o inversionistas extranjeros, y el momento en el que, de acuerdo al tamaño de la inversión, se tiene que sacar un permiso en relaciones exteriores para poder obtener el complemento de los permisos de la constitutiva. El mismo notario te lo va a decir, si va a haber extranjeros, y aún no habiéndolos, son un trámite que se requiere, sabe que en materia de inversión extranjera. Entonces, se hace el trámite en relaciones exteriores únicamente para que se cumpla con ese requisito, y el notario le da forma al acta constitutiva. El acta constitutiva va a establecer los elementos de su constitución. Para nosotros, el acta constitutiva de una sociedad mercantil es su acta de nacimiento. Quiero hacer esa analogía para que, para efectos de explicación. Entonces, el notario puede llevar a cabo esto, ¿sí? Es quien lo tiene que llevar a cabo. Mi pregunta para ustedes, como para que empecemos a retroalimentarnos: un corredor público puede constituirse como fedatario. Bueno, al final de cuentas, un fedatario para crear una persona moral. Compañeros, ¿quién me puede dar una idea, un referente? Si un corredor público puede llevar a cabo la constitución de una sociedad mercantil o una sociedad anónima, si ustedes quieren. Quien quiera participar, puede, abre su micrófono y me lo comenta, a ver. Bueno, el corredor público, la diferencia es que el corredor público sí puede dar fe de actos mercantiles, mientras que el notario puede hacerlo respecto de cualquier acto, no únicamente en el apartado de lo mercantil. Entonces, pudiera ser que sí. Bueno, mi respuesta sería que sí. Ok, ok. ¿Alguien más por ahí? No, sí, lo mismo, como dice compañera, porque el contador pues ya te abarca más cosas, no solo se enfoca a lo que sería como el corredor. Ok, miren, hay actos de comercio que tienen cierta preponderancia, exclusividad con el corredor público, en este caso con el corredor público, ¿sí? Sin embargo, a nosotros nos dice la ley específicamente que el notario es el que le da forma a una sociedad mercantil. No se ve esa parte limitativa con respecto del corredor público, porque en la parte del comercio exterior, cuando se realizan este tipo de trámites de importación por parte de sociedades o por parte de personas físicas, el corredor público tiene una tarea preponderante en muchas cosas, en muchos actos comerciales, tanto locales como extranjeros. Entonces, un corredor público pudiera, por el carácter de fedatario público,
darle constitución a una sociedad. Acuérdense que el único que se requiere para ese fin una vez constituida es que el fedatario público dé fe de su creación y se haga la inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio del estado que corresponda, ¿sí? Y cuando se trate de productos que se estén creando o de recién creación, pues lógico que para salvaguardar también los derechos, pues se tiene que llevar a cabo el trámite en el INPI para el registro de marcas y patentes. Entonces, ¿qué quiere decir? La tarea del abogado es muy amplia, es lo que vamos a sacar como forma preponderante. El abogado, el administrador o el contador dentro de la actividad o en la vida de una sociedad mercantil o inclusive aún no siendo sociedades mercantiles, una sociedad cooperativa o una asociación civil, su tarea es fundamental. Hay una participación en el ámbito legal que le va a permitir en un momento dado hacer un aporte de las diversas tramitaciones que se tienen que realizar y al mismo tiempo qué es lo que se tiene que llevar a cabo dentro de la vida de una sociedad anónima. No solamente es su creación, sino durante su vida y su vigencia. Es decir, generalmente, de acuerdo al objeto, pues puede ser por 100 años la creación de una sociedad y que puede extenderse de acuerdo al contenido de su acta constitutiva. El acta constitutiva de una sociedad mercantil, pues va a contemplar el objeto, va a contemplar las aportaciones o tanto de capital como las responsabilidades de esta sociedad. Toda sociedad mercantil, toda sociedad va a tener un administrador único y un consejo de administración. Durante la vida de una sociedad se llevan a cabo en los registros de los actos que se vayan haciendo, así como deberíamos de ser nosotros que llevar un diario, pues finalmente una sociedad, en una sociedad se llevan diversas asambleas que unas se les denomina ordinarias y otras extraordinarias, ¿sí? Cada una de estas contempla el registro de los actos que realiza esa empresa desde el punto de vista legal y desde el punto de vista contable y desde todos los activos fijos y activos y pasivos que tenga esa empresa. De tal manera que lo estoy viendo en esta perspectiva con ustedes porque lo que quiero dejar con ustedes en esta charla es la importancia que tienen las sociedades. Nosotros podríamos meternos específicamente al análisis de todas y cada una de ellas dentro del ámbito de lo que nos marca la ley. Pero al final de cuentas, la ley de sociedades mercantiles te dice el tipo de sociedad y la constitución para su fin pues va a ser exactamente como lo estamos comentando. Una asociación civil tiene que ser ante el fedatario público, ¿sí? Ante el notario. Una asociación civil de igual manera. Inclusive cualquier tipo de, las mismas sociedades cooperativas también de la misma manera. A lo que trato de establecer como premisa fundamental es de que esta constitución tiene que ser ante un fedatario público y además se tienen que llevar a cabo los registros correspondientes. Por tanto, aquí lo que va a depender el tipo de sociedad es el objeto y el fin para lo cual se crea. Si tiene un fin especulativo y va a haber inversión que puede variar de acuerdo, es decir, nosotros iniciamos con un capital de 100,000 pesos y sobre el camino y sobre la marcha se va expandiendo y hay inversionistas, acuérdense de ese famoso programa del Tag Short, del Sharp, del tiburón, en donde finalmente de lo que se trata es de que tú ya innovaste un negocio, tienes un negocio que puede ser personal, pero quieres socios de inversión y por eso se busca esa parte. Ya llega un momento en que se constituye como una sociedad en un momento dado y eso le da otra dimensión al negocio como tal. Y el referente, no todos los negocios cuando inician van a generar gananciales. Al final de cuentas también se constituyen las sociedades como un capital de riesgo. Durante su vida va a adquirir obligaciones y derechos, ¿sí? Entonces, pueden ser sujetos
ante los bancos van a ser sujetos de crédito cuando constituyan y cuando acrediten un respaldo de capital sobre el cual se esté moviendo, tanto del capital activos fijos como el capital en la parte movible, que es el dinero, ¿no? Y los valores que pueda tener esa entidad. Entonces, de ahí pues la importancia que tienen las sociedades mercantiles. Podemos puntualizar en cada una de ellas. Yo les podríamos comentar el tema que nosotros siempre nos ha ocupado son las sociedades anónimas. Como profesionales en las empresas a las cuales se les presta la asesoría, pues se realizan este tipo de actividades en donde a veces se tiene que modificar el capital o el número de socios o la compra-venta de acciones, ¿sí? También la emisión de acciones, cómo una sociedad anónima puede entrar al mercado de valores. Vamos, es que esa es la innovación de los negocios que están ocurriendo de forma evidente. Quiero entender que aquí la mayoría de ustedes muchos de ustedes son foráneos, es decir, ¿de dónde son ustedes? Por ejemplo, no sé, hay de la Ciudad de México, del Estado de México, de Mérida, de Chiapas, no sé, de todas las partes de la República. Ustedes se han dado cuenta que hay ciertos negocios que empiezan a florecer, o sea, rápido. Yo les pongo un ejemplo, las famosas panaderías La Esperanza o las licorerías La Europea. Ese tipo de entidades de comercialización, por ejemplo, de vinos, o en el otro caso, de estas panificadoras, son sociedades que en su origen fueron sociedades anónimas y que se transformaron a sociedades promotoras de inversión, ¿sí? Es decir, liquidaron a las sociedades y constituyeron sociedades promotoras de inversión. ¿Qué características esenciales tiene una SAPI, una sociedad promotora de inversión? ¿Alguien de ustedes tiene una idea? ¿Cuál es la característica fundamental? Ojo, las APIs son empresas que no están contempladas en la ley de sociedades mercantiles. Es una empresa que está contenida en la ley del mercado de valores, porque también se contemplan otro tipo de sociedades ahí. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Quisiera que me dijeran ustedes cuál es la, perdón, la característica esencial de las sociedades promotoras de inversión. ¿Alguien de ustedes tiene una idea sobre este tipo de entidades o de sociedades? A ver. Bueno, voy a plantearlo de forma para que todos nos podamos familiarizar. Las sociedades promotoras de inversión tienen la característica de que pueden tener participación y acceso al mercado de valores. Es decir, una sociedad de esta naturaleza puede emitir dentro y cumpliendo los requisitos que me impone la ley de valores, la ley mexicana de valores, cómo puedo participar dentro de la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, se hacen de recursos para darles una forma de movilidad pronta, pero también se vuelven negocios porque son muy flexibles. Son, vamos, si tú compras una acción en el mercado de valores, te va a permitir en un momento dado que de igual manera esa acción también la puedas volver a vender dentro del mercado de valores de acuerdo a cómo esté la tasa de valor, es decir, cómo haya subido, cómo haya bajado, si ha ganado, si ha perdido. Es esa la característica que tienen estas famosas sociedades promotoras de inversión. ¿Estamos de acuerdo? Y que al final de cuentas pues tienen un acceso en donde pueden cotizar valores en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Estamos, compañeros? Esta no está contemplada dentro de las sociedades mercantiles, pero yo se los puedo asegurar que tarde o temprano
se van a encontrar por ahí una SAP y van a decir, ah, pues ya sé de qué se trata, ya sé de qué tipo de entidades se refieren este tipo de sociedades. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver una sociedad anónima de capital variable, una sociedad anónima de capital limitado, una sociedad anónima, lisa y llana, ¿sí? Entonces, vamos, las sociedades son las entidades que te permiten en un momento dado, como ficción jurídica, pero se dice ficción jurídica nada más en el sentido de que, pues dicen, es una compañía, pero en realidad, pues es una entidad asociada de personas en donde pusieron y aportaron muchos capital, otros la parte del técnica, ¿sí? La parte del conocimiento que se tiene. Y pues nosotros en esa parte de ese engranaje tenemos un papel como abogados de estas entidades jurídicas, porque como entidad jurídica tiene derechos y tiene obligaciones, ¿sí? Entonces, el administrador único se tiene que encargar de esas labores y tareas. Hoy día se crearon, por ejemplo, y se me ocurre un referente que tenemos siempre a la mano. Acuérdense que las organizaciones que se dedican al transporte público a través del sistema de taxis eran en muchos lugares o cooperativas o asociaciones civiles. Y por una disposición de ley se dice, si una sociedad tiene un fin especulativo, tiene un fin de negocio, no puede ser una asociación civil meramente o una entidad que no tenga como fin el lucro. Si es ese tipo de sociedades, bueno, déjala en donde está, pero si se dan cuenta, las tuvieron que hacer sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque esta circunstancia y esta situación en lo legal implica derechos y obligaciones y al mismo tiempo un manejo diferenciado desde el punto de vista fiscal. ¿Me explico? Es un manejo diferenciado desde el punto de vista fiscal. Por eso es que en un momento dado se tuvo que, o necesariamente se realizó en casi todas las entidades federativas, todas, ese cambio en donde de ser asociaciones civiles tuvieron que constituirse en sociedades anónimas, muchas de ellas de capital variable, otras meramente sociedades anónimas. Pero imagínense, a los compañeros que son los que la fungían como gestores o gestores y presidentes de las rutas, pues sabes qué, de hoy en adelante pues vas a ser una empresa. Y esa situación, pues sí, fueron con el notario, les hizo su acta constitutiva, ¿sí? Y los permisionarios o las personas que tenían concesiones se integraron como socios y pues una vida diferente a un negocio de esa naturaleza. ¿Y qué pasó o qué ha pasado? Que no se llevan los libros de forma adecuada, ¿sí? No se establece cuál es el capital con el que se inicia y o se inicia con un monto determinado, pero no hay esa parte de la vida de las empresas, porque es una empresa, al final de cuentas, es una sociedad. Para nosotros, cuando hablamos de compañía, cuando hablamos de emprestito, cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de negocio, cuando está constituido bajo esta óptica, bajo esta referencia legal de sociedades mercantiles, cualquiera que sea su naturaleza, pues debe de llevarse a cabo ante un notario y cumplir con los requisitos que nos establece tanto el Código de Comercio como la Ley de Sociedades Mercantiles y las leyes secundarias alrededor de lo que significa el comercio, como en el caso del Código de Comercio, pues el manejo de los diversos juicios que se tienen que ventilar en esos apartados, tanto del ejecutivo mercantil, del ordinario mercantil, del oral mercantil, etcétera. Pero vamos, eso ya sería otro tema que tendría que atenderse y tratarse. En específico, por ejemplo, el abogado
tiene ese plus, va a entrar en esa parte en donde no solamente se trata de cumplir, de que la empresa cumpla con sus obligaciones, sino también que le cumplan, y a veces forzadamente ante un tribunal, el requerir que se cumplan obligaciones, tanto de pendientes o de dinero o de compromisos que no se han cumplido, etcétera, por parte de la parte legal de la empresa. ¿Estamos? De ahí pues que su importancia no es menor, es mayúscula. Gracias. Cualquier sociedad anónima o sociedad de capital variable va a requerir estos servicios del abogado. A mí me interesa que en esta charla quede el punto de la llamada de atención. ¿Saben qué? Tenemos que poner, si nosotros de repente voy a comentar en este caso mi situación personal. Yo, cuando estudié la carrera, yo iba por la parte que tenía que ver con el derecho penal en toda mi formación. Circunstancias del trabajo y de las situaciones que se fueron presentando en la vida profesional me llevaron al derecho privado, al derecho corporativo y al derecho mercantil. Y pues al final de cuentas fueron situaciones que se fueron presentando. Ustedes me podrán decir, no, yo no creo que a mí se me vaya a presentar un asunto de ese tipo, pero si en un momento dado un negocio familiar que empieza a crecer y saben qué, vamos a constituirlo como sociedad, pues tendrías, no quiero decir que seamos todólogos, pero tendría uno que meterse a la parte de la lógica del estudio del derecho mercantil para que en un momento dado empecemos a trabajar esa parte. Y evidentemente que vas a encontrar, así como en materia penal, muchos recovecos, pues hay otros que te van a permitir ir aprendiendo mucho, muchísimo. Se dice que los mejores abogados corporativos se han formado en Monterrey porque finalmente fue el centro, el foco de los negocios después de los 60, 70, fue en el periodo del desarrollo estabilizador, fue el foco de desarrollo en México. La clase empresarial más poderosa es la de Monterrey. No por algo, el municipio más rico, inclusive de América Latina, el que más ingreso per cápita genera, pues es precisamente la capital de Monterrey, Nuevo León, el municipio de ahí, Garza García. Entonces, bajo esta situación, me interesa dejar el referente, la importancia que tienen las sociedades mercantiles en la vida profesional y las actividades que tiene que realizar el abogado en la vida de una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero que ustedes me compartan dudas para que empecemos a enriquecernos, a retroalimentarnos tanto de experiencias profesionales como de experiencias de trabajo. Yo les digo, yo por circunstancias del destino llegué primeramente a ser apoderado legal de personas morales en un primer momento y ya después constituirlas, verificar que se lleven por parte del área contable los libros de contabilidad, tanto de entradas como de salidas, los inventarios de activos fijos, cómo se puede hacer que la empresa crezca y que de acuerdo al respaldo que se tenga en lo económico, tanto en capital que se está moviendo o cómo generar inversión y demás. ¿Por qué? Porque en un momento dado ustedes como abogados les pueden tener esa tarea y no necesariamente nosotros vamos a quedarnos con la idea de que solamente para esa materia hay especialistas. No, acuérdense que la escuela de Carneluti nos decían los abogados, nos dice el padre del proceso en esa obra magna de la teoría general del proceso, que el proceso es uno y lo que cambiaban son los contenidos, hablando en términos de lo que significa una tramitación judicial de un proceso, ¿sí? Entonces, para nosotros no es que seamos todólogos, pero sí tenemos que ser activos en la parte del estudio. Ustedes tienen que estar constantemente en esa parte porque por ahí el decálogo del abogado lo dice, ¿no?
La abogacía se ejerce con el estudio constante de las materias. Hay cuestiones que en ocasiones yo tengo que apoyarme necesariamente, o nosotros nos tenemos que apoyar necesariamente de los contadores, ¿sí? En materia del Código Fiscal de la Federación, porque ellos se manejan la parte práctica de cómo se hacen el manejo de los diversos impuestos, tanto mensuales como los que son semestrales o los que son anuales. Es decir, tanto el IVA como el ICR, como o sea, impuestos que se tienen que ir pagando y que en un momento dado hay que estar pendiente nosotros en mucho de ello. ¿Por qué? Porque cuando se presentan problemas que tienen que ver con la aplicación del Código Fiscal de la Federación, pues se sujetan a la interpretación jurídica. ¿Estamos? Y evidentemente que eso, escucho que mis compañeros a veces dicen, no, dice, yo con estas dos materias tengo, ¿para qué me meto en más? Bueno, no, son temas que te van a llevar. ¿Cómo se relaciona el derecho mercantil con el derecho administrativo? Es otro tema, compañeros. Entonces esto, si tú lo ves, había un maestro que a mí me daba derecho administrativo y me quedo con esa idea que él manejaba, que es como una nuez, esto todo va enlazado, es como el cerebro, todo va enlazado. Y al final de cuentas el sistema funciona. ¿Y a qué sistema me estoy refiriendo? Al sistema jurídico. Tiene sus asegúnes, son perfectibles, pues es actividad humana, compañeros, pero así es esto. Entonces quiero escuchar perspectivas y dudas. Insisto, podríamos atender el tema de sociedades mercantiles en un semestre. Nos llevamos todas las sociedades en cuanto a su dinámica, constitución, vida y liquidación, ¿sí? Pero creo que lo importante es dejar ese punto. Hoy por hoy un abogado que le pregunten cuáles son las sociedades actuales que pueden participar en el mercado de valores. Ah, bueno, pues ustedes ya lo van a saber. ¿Por qué? Pues tuvimos una charla en la Universidad de Guanajuato, en la libre, a través de forma digital, con todo y los problemas de internet para comunicarnos que se presentaron, pero dicen, pues las APIs, y las APIs contemplan dos características, hay SAPI y hay SAPI promotora de inversión de capital variable, y hay SAPIs simples, o SAPI nada más promotora de inversión, y hay promotora de inversión de capital variable. ¿Cuál es la característica de cada una de ellas? Que su capital no varía como tal, el capital de constitución, y aun cuando es sujeto de títulos valor, lo que varía es el capital en movilidad, ¿sí? Entonces, pues vamos, en la sociedad promotora de inversión de capital variable, no solamente puedes comprar títulos valor, sino que tú puedes inyectar directamente o comprar acciones directamente en la empresa en esta dinámica de su propia vida, ¿sí? Por decir algo, vas a comprar o vas a invertir. ¿Estamos de acuerdo? La parte práctica de eso se tiene que hacer ante notario, en asamblea ordinaria o en asamblea extraordinaria. Esa es la parte práctica. Notario, necesito llevar a cabo una asamblea extraordinaria porque se va a cambiar al administrador único, y también en esa misma asamblea tenemos que hay aumento de socios y de capital. ¿Me explico? Entonces, la vida de las empresas vamos a estar a mantenerla siempre ligada con la cuestión que tiene que ver con el notario. Cada libro que se lleva, cada asamblea ordinaria o extraordinaria tiene que llevar la certificación o la certificación del notario público que se llevó a cabo, ¿sí? Porque vamos, hay trabajo, hay inmensidad de trabajo. Yo les puedo asegurar que en cualquiera de sus localidades o los estados donde ustedes estén, todas estas sociedades que se constituyen y nunca organizan todo el conjunto de obligaciones consistente en libros que debe de llevar y consistente en los actos que le van haciendo el registro de su vida, pues ahí es donde entran ustedes a realizar esas actividades. Y hay trabajo que no tienen idea.
Yo les pongo un referente, casi todas, muy contadas son las empresas o las sociedades anónimas de los que tienen que ver con transporte público, que ya se manejen de forma adecuada y que tengan todos sus libros en orden. Por eso siempre se andan peleando entre los administradores, se quita uno, se pone otro. Y luego tienen la idea, porque así me pidieron la asesoría. Es que yo tengo el acta constitutiva y pues aquí dice que yo soy el administrador único y yo soy el dueño de la empresa. Hay cosas que tenemos que ir aclarando. Hay mucho trabajo. A lo que voy, compañeros, o lo que trato de resaltar es que hay mucho trabajo por hacer en esa parte. ¿Sí me explico? Pues yo quiero escuchar dudas, inquietudes. Digo, los tiempos nos marcan situaciones a veces limitadas, pero si a nosotros me permiten ustedes hacer el trabajo de retroalimentación, nos vamos a enriquecer más. Y de esa manera, pues vamos a poder cubrir lo que en un momento dado es el objetivo. Una charla sobre qué son las sociedades mercantiles, ¿sí? Son entidades jurídicas que se crean con un fin comercial, un fin especulativo, como inclusive lo establece el Código de Comercio. ¿Qué es un acto de comercio? Pues es un negocio, y al final de cuentas que es un negocio, pues es un contrato, y en donde hay algo te quiero vender o algo quiero comprar. Al final de cuentas es especulación comercial. Y no necesariamente especulación, pues son negocios que tienden a intervenir en la generación de riqueza o de obtención de materia prima, etcétera. Entonces, es mucho lo que tendríamos que ver, pero lo interesante de todo esto es que ustedes como abogados tienen una parte preponderante, o sea, está en papel reservado exclusivamente para que el trabajo, tanto de abogados como administradores, como contadores, se tenga que realizar en esas entidades productivas. Por eso es de que también a los contadores les dan esta parte de sociedades mercantiles en sus cursos, en los que hemos tenido la oportunidad de participar en la escuela bancaria y comercial, con la materia precisamente de sociedades mercantiles. O sea, los administradores en la carrera de administración, yo estudié economía y tuve la oportunidad de ver esta parte, donde yo quería saber cómo funcionaba el mercado de valores, ¿no? Que al final de cuentas, con tanta matemática, poquito mi cabeza se vuelve loca, pero pues hay cosas que en un momento dado te son fundamentales, te van a servir para toda la vida. Y a mí esto me ha servido mucho. Entonces, yo quiero que de alguna manera el referente que yo tengo en la parte del trabajo, pues yo inicié mi carrera en economía, luego pasé a sociología y terminé en derecho, ¿sí? Después, por ahí tuvimos la parte de ser la gente que llevó a cabo el trabajo para la relatoria, primeramente, y experiencias de lo que fue la reforma penal de junio del 2008, que es el sistema acusatorio. Entonces, hemos tenido muchísimo trabajo. La dinámica nos llevó, como se los explicaba hace un rato, al trabajo con las personas morales, y que lo van a ver siempre ustedes como abogados. Ahí tienen el tema de la reforma en materia de amparo, la ley de amparo, cuando se contempla la figura de las entidades colectivas, cuando una persona moral tiene ese derecho de promover un amparo como entidad moral, es decir, como una persona moral. ¿Y cuál es la parte de los amparos adhesivos de las personas colectivas? O sea, hay mucho, y también del otro lado, cuando se amparan en contra de una empresa, como ha sido el caso en contra de la compañía de Luz y Fuerza, en ese caso, o Luz y Fuerza del Centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quisiera escuchar inquietudes para que podamos hacer la retroalimentación de esta charla, ¿no? Abran su micrófono, tengan sin problema y pregunten. Carlos O vamos. Reyes Nava está levantando la mano. Adelante, por favor. Gracias, muy amable.
Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer en el siguiente caso? Se constituye una sociedad anónima, eh, opera por algún tiempo. Posteriormente, se celebra un acta de asamblea extraordinaria donde de, de tres de los socios fundadores, uno que tiene el 20% de las acciones, decide ponerlas en venta, accionistas, y para hacer valer el derecho del tanto. Esos dos socios, uno que es el administrador único y el otro que tiene el carácter de socio, adquieren el 10 y el 10% de las acciones. Pasado X tiempo, fallece el perdón, y en esa acta de asamblea se le pagan a ese socio y decide separarse de la sociedad. Pasado X tiempo, fallece el administrador único, quedando solamente un socio. Aquí a ese socio lo que le interesa es, tiene que llevar a cabo para disolver a efectos de que ya no le declaraciones en ceros. ¿Qué es lo que me recomienda hacer, maestro? Bien, a ver. Al haber quedado una sociedad anónima limitada a un solo socio. Sabemos que es una causal de la sociedad, ¿sí? Si mal no recuerdo, algo así dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Miren, fíjense bien, compañeros, ¿eh? Bueno, para empezar, no se escuchó muy bien porque se vició la comunicación. No sé si todos escucharon. Se vició un poquito la comunicación, pero lo que yo entendí es de que el administrador único y un socio que eran portadores del 20% de acciones, lo compraron, un socio vendió y quedó en 10 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Maestro, fueron 3 socios fundadores, uno que tenía el 60% de las acciones y los otros 2 el 20 y el 20%. Se celebra un acta de asamblea extraordinaria donde uno de los socios, que era, si mal no recuerdo, el comisario, decide vender sus acciones. El administrador único adquiere el 10% y el otro socio el 10%. Pasado X tiempo, fallece, se separa ese socio que vende sus acciones. Pasado X tiempo, fallece el administrador único, quedando un solo socio accionista, maestro. Y este socio accionista tiene interés en saber qué hacer para disolver y liquidar, si es necesario disolver y liquidar, a efectos de que ya no tenga que estar declarando constantemente en ceros ante el SAT la sociedad porque ha dejado de operar. Ahí, ¿qué me recomienda hacer, maestro? Bueno, mire, me dice la sociedad, me dice la ley de operaciones y títulos de crédito, perdón, me dice la sociedad, la ley de sociedades mercantiles, en concordancia con el Código de Comercio con respecto de la vida de una empresa, el objeto, si el objeto para el cual fue creado esa empresa ya no existe, ya no sé, ya sé que por decir algo, yo embotellaba agua y ya el lugar de donde la obtenía ya no funciona, es decir, dejó ese ojo de agua de dar agua y ya no tengo, la sociedad se puede liquidar, pero claro, aun cuando hayan fallecido las acciones para el que haya sido su último tenedor, pues lógico que se tienen que transferir a sus sucesores. ¿Estamos de acuerdo? Al final de cuentas, si la sociedad se va a liquidar,
Una de las formas para liquidar una sociedad es por acuerdo de los socios. Este socio, pues se quedó solo, él puede definir. Puede también lanzar una convocatoria para convocar a socios si tiene el fin para el cual está creada. Ahora, se puede liquidar la sociedad y de forma física, de forma personal, él puede continuar con el negocio. Al final de cuentas, se supone que una sociedad, su nombre lo dice, hay una comunidad de socios que la forman. ¿Sí me explico? Entonces, si dice que ya no quiere seguir con el objeto, con el fin, pues una sociedad se liquida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, ¿quién es el socio mayoritario? Y el otro falleció. En este caso, pues, a menos que los sucesores quieran comprarle sus acciones. Gracias, maestro. En este caso, pues el que falleció fue el administrador único, que era el socio mayoritario. Y aquí, pues, no sé, mi pregunta sería, el único socio que actualmente, claro, vive, tendría que demandarle a la sucesión del socio que falleció a sus herederos, a su albacea, la disolución y liquidación, o cómo sería el procedimiento legal, maestro. Ah, bien. Vamos, se va aclarando cómo está la dinámica y el negocio como tal. Aquí el socio mayoritario era administrador único. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tenía Sí. el 70% de acciones, Sí, ¿no? maestro. Así Sí. es, 70%. Entonces, él fallece. Los sucesores van a determinar el destino de esas acciones, porque acuérdense que las acciones son los títulos valor, ¿sí? Dice, tengo mi 10%, lo puedo ofertar o podemos. Ahí ya tiene que ver con la parte de las personas, ¿no? O sea, esa es la característica del negocio. Vamos a seguir con el negocio, con mi cantidad de acciones, o al final de cuentas, pues acuérdense que se constituye con un capital y tiene ciertos activos una empresa. Yo solicito, si en un momento dado no se va a continuar con la empresa, pues que se haga la repartición proporcional de los activos o inclusive se liquide la empresa en la medida de que primero se tienen que cubrir a los acreedores y lo que quede en valor, tanto activos fijos como activos monetarios, se reparta de acuerdo a la proporción de las acciones de cada quien. Pero eso va a derivar del socio mayoritario, sí, cierto, ya no está físicamente él, pero tiene sucesores, ¿sí? Entonces esos sucesores tendrían que establecer también esa parte. Finalmente, tú, como parte de la sociedad, tú puedes convocar una asamblea extraordinaria para tratar el tema de lo que tiene que ver con el destino de la empresa, ¿no? Perdón, esto último aquí ya no se escuchó muy bien, maestro, porque como que se interrumpió su comentario. ¿Si lo puede repetir? Bien, usted como socio, si bien es cierto que no es mayoritario, usted puede, por este caso fortuito, convocar una asamblea extraordinaria en donde se determine el destino de la empresa. Al final de cuentas van a tratar, continúa o no continúa, el planteamiento inclusive con los mismos sucesores. Claro que en esa asamblea se tiene que convocar a los sucesores del socio mayoritario que tenía, que falleció, ¿no? Correcto, maestro. Ya nada más por último, sí, la sociedad dejó de operar ya desde hace 2 o 3 años, ya no operaba al momento en que se transmitieron, bueno, posterior a que se transmitieron las acciones por venta, al poco tiempo dejó de operar, ¿sí? Entonces, en conclusión, el socio que está en vida tiene que convocar a una asamblea extraordinaria de socios donde manda llamar a los sucesores del difunto y en el orden del día establecer que por haber dejado de operar la sociedad, que se va a proceder a la disolución y liquidación de la sociedad. ¿Está bien, maestro? Es correcto.
Es correcto, compañeros. Y aún si no lo ha hecho, claro que lo puede hacer. Muchas gracias por sus valiosos conocimientos, maestro. Muy amable. No estamos. ¿Alguien más, compañeros, por favor? ¿Alguna duda, aportación? Maestro, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué impacto tiene el reciclo en las sociedades y en las personas físicas? ¿Qué parte tiene el qué? ¿Qué impacto tiene ahorita el nuevo, el reciclo en las sociedades y en las personas físicas? Bueno, primero hay que partir de una premisa, ¿no? ¿Qué entiende usted por reciclo? Es el nuevo régimen de confianza que emitió el SAT. Fíjese lo interesante que aquí plantea el compañero, porque al final de cuentas, y lo comento con esa parte de la modestia que nos debe de identificar a los compañeros que nos dedicamos a esto. Por eso se dice que esto es multidisciplinario. Te tienes que acompañar siempre vas a trabajar de la mano con el contador o con el administrador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materia fiscal, en donde un sistema fiscal, pues precisamente el fisco tiene diversas actividades dentro de la vida de las empresas, y entre esas no solamente es la de recabar y recaudar, sino inclusive ver las diversas actividades a las cuales se está dedicando y compaginar esa parte. Inclusive entran diversos temas que tienen que ver con la materia penal, que es decir, con el manejo de recursos que en ocasiones no se esclarecen o no tienen una claridad de inversión de capitales. Entonces, evidentemente que por eso le preguntaba al compañero, la parte a que se está haciendo alusión, pues tiene que ver con una parte específica, es decir, con una parte más especializada. Yo necesariamente le tendría que comentar al contador, oye, ¿cómo nos lo están manejando en el código en el código fiscal de la federación? Y cuáles son la parte de la intervención con relación a la vida de la empresa, hasta dónde nos afecta y hasta dónde nos puede producir cierto tipo de gravamen o de afectación en la parte económica, y a partir de ahí se toman las decisiones, porque evidentemente que puede no solamente intervenir en la vida de las empresas, sino también en la vida de lo que en un momento dado son el capital humano, es decir, la gente que trabaja en ella. A veces son impuestos que se están generando y que son contribuciones o cargas que nosotros comúnmente conocemos como impuestos, que se van haciendo por ciertas situaciones también del fisco. Entonces, al final de cuentas, yo tendría que ocurrir con el mismo contador y decirle, a ver, tengo este tema, y al final de cuentas, si hay una tasa que se aplica, pues, a ver, explícame cómo se aplica en términos de lo que me dice la legislación aplicable, y en este caso, pues, tendría que ser el Código Fiscal de la Federación, pero precisamente yo ahí, en mi caso personal, si a mí me presentas un caso de este tipo, yo le decía al contador, a ver, vamos a trabajar el trabajo multidisciplinario para poder en un momento dado dimensionar los alcances de su aplicación y afectación, o cuáles son los alcances con esta disposición. Al final de cuentas, ese sería el objetivo que se tendría que buscar. Y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me meto en la parte legal, cobrar o la vida de la empresa y demás, pero no solamente es eso. Ahorita esta parte, porque es bien importante, porque va a impactar en los libros de entradas y salidas, de registro de pasivos y activos. ¿Me explico? Por eso la pregunta que hace el compañero, en mi caso, yo tendría que recurrir también con el contador de la empresa para decir, a ver, vamos a trabajar este tema para que tú me digas en cómo nos están produciendo la afectación, y a partir de ahí tomamos las decisiones. Acuérdense que hay un consejo de administración en cualquier entidad, en cualquier empresa, en cualquier sociedad anónima, que
van a deliberar la problemática que se vaya a presentar. Hay cuestiones que se toman por una sola persona, el administrador único, pero también hay cuestiones que tienen que ver con un consejo de administración sobre aspectos que puedan ser fundamentales y que afecten la vida de la empresa. Entonces, yo en mi caso, si a mí me dices, pues es que prepárate el tema, vamos a convocar al consejo de administración y ¿saben qué? Tengo este tema en la mesa y necesitamos tomar decisiones, porque hay cuestiones que se van a tomar la parte del apoyo jurídico con respecto del abogado, con respecto de los profesionistas que intervienen en la parte fiscal. Y en la parte fiscal, para mí, quien tiene la parte técnica, el técnico por excelencia que maneja la parte fiscal, pues lo va a hacer precisamente el contador. Pero si tenemos una decisión que hay que tomar y que tiene una afectación sustancial en la parte del objeto que cumple la empresa, hay que también tomarlo en consideración para que el Consejo de Administración pues delibere, y al final de cuentas también hay decisiones que tienen que ser consensuadas y tomadas por el Consejo de Administración, y quien se encarga de ejecutar lo que ahí se acordó precisamente es el administrador único, ¿no? En ese tenor, yo, desconociendo ciertos temas que en un momento dado tienen que ver más con el ámbito contable, yo recurriría en un momento dado al contador de la empresa, ¿no? Bueno, bro. Creo que el compañero no puede abrir su micrófono. Tenemos aquí otras preguntas en el chat, maestro. ¿Sí? Ok. Ya nos hicieron esta del reciclo. Dice, ¿qué pasa si una persona moral inicia acciones de solicitud de concurso mercantil y esta presenta demandas mercantiles contra sus deudores? ¿Se suspenden los procesos judiciales? No. Acuérdense que, bueno, miren, cuando se tiene una empresa que está en proceso de liquidación, o hay una ley en específico que se llama la ley de quiebras, y la ley de quiebras me establece las reglas que se deben de seguir cuando una sociedad en un momento dado está en una situación de insolvencia o que no se cuentan ya con el objeto que se persigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es claro que se aplica la ley de quiebras. Entonces, dice la pregunta, ¿qué hacer o cómo continuar si se llevaban asuntos o juicios y la empresa se va a liquidar? Precisamente se liquida hasta que hayan saldado todas sus obligaciones y también sus derechos que se hayan obtenido durante el tiempo de la vida de la empresa. ¿Sí me explico? O sea, esa es una tarea que va a persistir para quien funge como administrador único, o en su caso, para el encargado de la ley de quiebras, porque finalmente él tiene que seguir. Si son procedimientos para recuperar capital, se tiene que seguir. La empresa sigue hasta que se termina de saldar o de que le salden las obligaciones que estarían pendientes por resolverse. ¿Estamos? Esa pregunta está muy buena, ¿eh? Porque al final de cuentas así nosotros tuvimos un asunto en donde se declaró en quiebra la empresa, pero habrían pendientes por cobrar, y hasta que en un momento dado se saldaran esos juicios y se llegase a su conclusión, a la ejecución de la sentencia como tal, y ya ejecutoriada, liquidada, entonces es cuando ya esa parte queda saldada única y exclusivamente para ese tema, no para otros. Ya no puede contraer obligaciones, meramente las que se generaron durante su vida como entidad, como sociedad. ¿Estamos? Gracias, maestro. Nos envían otra pregunta. Dice, tengo dudas sobre las inversiones que piden solamente la cantidad de 4,900 pesos
y solamente se hace mediante una aplicación y se hace la transferencia y ya empiezan a generar ganancias. Pero ¿cómo saber si hay certeza de esos gananciales y de esas empresas a través de la red? ¿Cómo saber si estas empresas están legalmente constituidas? Pues miren, al final de cuentas, sí, la era digital conlleva muchos modelos de negocios bien diferentes. La era digital, pero también hay una ley que establece, es decir, tienes que verificar dentro del sistema digital que una empresa esté legalmente constituida. Y para poder vender dentro del sistema digital se observan y se llevan a cabo diversos mecanismos o llaves de seguridad. No puedes decir, ¿sabes qué? Con tanto puedes invertir. No, espérame. No es así. Yo creo que ¿qué carácter tienes? Más bien eso me huele a otro tipo de negocios que no tiene que ver nada con un negocio de una sociedad. Estamos en temas que tienen que ver con una sociedad mercantil. A lo mejor yo, por ejemplo, ahí he escuchado que se habla de que puede ser socio de Mercado Libre o de este tipo de grandes empresas, grandes consorcios, ¿no? Pero al final de cuentas, ya después tristemente te das cuenta que no eran ese tipo de situaciones, sino que tienen una forma diferenciada para un cierto tipo de negocios que no precisamente se cumplen las expectativas. Mi sugerencia simple y llana es que una sociedad mercantil para constituirse requiere ciertas reglas, y eso que por medio de las inversiones a través de forma digitalizada por transferencias interbancarias, mejor no metas tu dinero porque te lo van a robar. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra, bueno, nos dice David, las empresas que tributan el régimen reciclo tienen la obligación de retención del ISR de 1.25 sobre las facturas de sus clientes. Bueno, más adelante, ahorita estuvimos viendo lo que es el tema central de sociedades mercantiles. Estas ya son cuestiones un poquito ya fiscales. Más adelante vamos a tener otra conferencia acerca de lo que son las personas morales y toda esta temática en relación a materia fiscal, con las personas morales, su funcionamiento, las nuevas normas que se implementaron. Todo este tema lo vamos a tener más adelante ya en un parámetro más específico. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay preguntas, les agradecemos. Una más, por favor. Sí, Si nos pudiera adelante, por favor, adelante. Gracias. Maestro, si fuera usted tan amable de comentar algo sobre una reforma que está ahorita en el Senado por entrar en vigor de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si usted tiene conocimiento, ¿cómo va a operar, por favor? Miren, está en deliberación por parte de la Cámara Alta, hasta donde se tiene conocimiento, pero porque quieren hacerlas más flexibles, y la tendencia que ahorita sí les puedo decir es que van hacia hacerlas más sociedades donde puedan tener una inversión bursátil, a pesar de que la ley de mercado de valores establece cierto tipo de sociedades que tienen esa característica, o sea, de personas morales en donde puede haber esa característica de inversión a través de la emisión de títulos valor en el mercado de valores. Esa es una tendencia del mercado, de hacerlas más flexibles, pero también más controlables. Es decir, se pretende también establecer un sistema de mecanismos sobre el manejo de los capitales en cuanto a su modificación. ¿Por qué? Porque se ha visto que el sistema financiero sí tiene mucho que ver con la inyección de recursos que a veces no tiene una forma de establecerse de forma clara su procedencia. Entonces sí es cierto que hay inversiones que en ocasiones no se pueden justificar o no entienden. El mercado funciona, el mercado de valores y el mercado de dinero tiene una forma de funcionamiento, entonces no puedes meterle una gran cantidad de dolarizar la economía, cuando dicen, pues, ¿de dónde llegó ese dinero?
Entonces, evidentemente que los negocios, tienes un objeto, por eso es de que se vuelve una cuestión limitada. Entonces, ahorita lo que se pretende es llevar a cabo un manejo más estricto en la parte de las empresas por esta situación que ocurre. Por ejemplo, esos negocios que se dedican a los préstamos, tiene que haber una forma más específica de control, porque se manejaban como de esas sociedades cooperativistas de apoyo económico, pero finalmente se ha prestado esa forma para generar negocios en donde, se vuelve negocio la extorsión, para que me entiendan, en la parte económica. Bueno, precisamente de eso se trata, de que haya una forma diferenciada sobre la parte de los negocios y limitada en cuanto a la participación de este tipo de capitales que no tienen otro fin, no solamente el especulativo, es decir, de generar ganancias, pero sí a partir de ciertos actos ilícitos que se generan por la forma y los mecanismos que utilizan para cobrar o recuperar el dinero que supuestamente prestan en unas cantidades exorbitantes. Entonces, de eso se trata la iniciativa también, para manejar este tipo de organizaciones que se constituyen legalmente, entre comillas, como sociedades de cooperativas de apoyo mutuo. Entonces, es evidente que se tiene que reglamentar. Son situaciones igualmente, empresas y consorcios de dimensiones tanto medianas como grandes capitales, que en un momento dado hay que tener un control sobre el ingreso de capital. No es tan simple que el mercado y la actividad productiva pueda generar la forma de justificación de tanto dinero en ocasiones. Ustedes saben a qué me refiero. Digo, vamos, el blanqueo de capitales es una forma de negocio que se está presentando en los países periféricos de forma muy recurrente, y entre más pobres son los países, más se va a lavar dinero. Entonces, lo que se quiere en un momento dado es tratar de blindar esa parte de la economía formal, de la economía real, de este tipo de situaciones y vaivenes que modifican el mercado. ¿Estamos? Me quedó claro, maestro. Gracias por sus comentarios. Ha sido muy amable. Que tenga buena tarde. Hay una pregunta más, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una financiera SOFOM ENR y una sociedad mercantil? Bien. Fíjense, las sociedades mercantiles, ya lo dijimos, son una asociación de personas que se unen con un fin comercial, ¿sí? Y las sociedades nacionales de crédito o sociedades promotoras de inversión de naturaleza, donde lleva una participación tripartita, porque en ese tipo de sociedades son tripartitas, no tienen precisamente un fin comercial. A lo mejor posiblemente puede ser una cooperativa que funcione bajo este sistema, y hay una inversión tripartita, es decir, tres participantes, tanto el Estado como la clase trabajadora o los que se van a beneficiar, y un capitalista o un socio. Entonces, su fin, si bien es cierto, puede ser una parte el negocio, pero más sin ese afán de que, por ejemplo, que tiene un fin, por ejemplo, promover la producción de alimentos, por decir algo, ¿no? Entonces, pues a los agricultores, sabes que hay una línea de crédito a tu favor que se puede manejar de esta manera. ¿Sí me explico? Pero es una participación tripartita, es diferenciada. Hay una participación ahí de entrada, los socios van a ser ya definidos, tanto el socio que es el gobierno en una parte, la clase trabajadora y el inversionista que vaya a intervenir también, ¿no? Pero si se dan cuenta, el gobierno ya entra como un socio ahí. Ese es el punto de este tipo de sociedades, la parte característica. Muchas gracias, maestro, por resolver todas estas preguntas. Si ya no hay ninguna otra duda, ahora sí cerramos este espacio por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, maestro, por estar esta tarde con nosotros. A nombre del director general, el doctor Anatolio Emigdio, y de la directora Gabriela Leolín Vázquez,
Le agradecemos mucho su intervención del día de hoy. A los chicos que pidieron constancia, por favor, se les va a entregar el día lunes después de las 6 de la tarde. Los que quieran todavía solicitar constancia aún pueden hacerlo por medio del WhatsApp o por medio de Facebook. La grabación va a estar disponible en nuestra plataforma de YouTube, como siempre, en nuestra página Facultad Libre de Derecho de Guanajuato. Ahí pueden encontrar esta y otras sesiones más que hemos tenido anteriormente. Le agradecemos mucho, maestro, y que pasen excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego. Bye.